con 23 años, me parece, en el año 91, descubro la narración como profesión. Claro, yo acabo de dejar la adolescencia, estoy entrando en otra etapa de la vida. Vengo del teatro. Yo estaba en una fabulosa compañía de teatro de mi pueblo, Fonviva, una familia fabulosa y una etapa muy buena de mi vida. Descubro el cuento y a mí me fascina. Por supuesto que enseguida yo recuerdo toda esa faceta hogareña y doméstica del cuento en mi casa, pero yo me quiero distanciar de él, porque además era un momento en el que yo me acababa de independizar de mi casa y de mis padres, pues también me tengo que independizar de todo lo demás. Entonces yo empiezo a contar cuento de autor. Además, en el año 91 Mario Benedetti venía cada 2 por 3 a la Universidad de Alicante. También habían aterrizado aquí en la ciudad varios narradores sudamericanos y había un resurgir de la narración, tanto a nivel nacional como a nivel local, al que yo me sumo en sus inicios. Y empiezo contando cuento de autor. Conforme yo voy creciendo como persona y como profesional, voy pasando también etapas y vuelvo a descubrir, es un redescubrimiento del cuento popular. Porque me gusta a mí. Después de que ese cuento me haya gustado a mí, yo busco a quién se lo cuento. Porque el cuento puede servir para distintos públicos. De hecho, el cuento popular no tenía edad. Ten en cuenta que el campesino, que era donde se contaban las historias, el campesino, su casa era una estancia única. Los niños no tenían cada uno su cuarto, como nos sucede ahora. Entonces, después de comer o después de hacer las tareas, los niños no se iban a su cuarto y dejaban a los mayores tranquilos, sino que el niño desde bien pequeño sabía estar, porque no había otro lugar donde estar. Y el niño participaba como oyente de esa tertulia campesina y crecía escuchando las historias que se contaban los mayores. Y no había ningún problema en esas casas, ni en esos pueblos, ni en esos campos. Poco a poco, cuando esos niños crecían, ya se sabían las historias que ellos comenzaban a narrar. Era como un relevo. Yo tuve un ejemplo muy claro cuando en el año 2004 viajé a los campamentos saharauis y allí nos hospedaron en jaimas por familias. Éramos varios narradores de toda España que habíamos ido a participar de un festival de culturas, íbamos a contar cuentos. Y éramos varios narradores en una jaima, que es una estancia única, muy grande. Y yo recuerdo que la mamá de la jaima tenía un niño de la misma edad que mi hijo entonces, 2 años, 3 años. Y ese niño estaba sentado quieto, con los ojos abiertos, y miraba y no decía nada y no tocaba nada. Y yo por señas a la mamá le decía, yo tengo un hijo de la misma edad, pero mi hijo corre, mi hijo no está sentado. Hasta que varios días después me di cuenta e hice esa relación. Este niño tiene solo una estancia, o la calle, o el desierto. Mi hijo no. Mi hijo tiene habitación propia y tiene sus juguetes y tiene con qué entretenerse para que a mí me deje tranquila si quiero hablar con los mayores. Mi madre no se esperaba que llegara la noche. A la noche llegábamos todos reventados. Me imagino que ella la primera. Entonces se contaba en cualquier momento. En cualquier momento ella te contaba una historia. Y mi madre sí que utilizaba, yo eso sí que lo tengo de recuerdo, que utilizaba las historias para enseñarte algo cuando ella veía que era necesario. Claro que la pillábamos al vuelo. Y decíamos, ¿me estás contando la historia? No se lo decías, pero tú te dabas cuenta que te estaba contando 3 veces seguida el pastorcillo mentiroso y dices, ya me ha pillado la trola que le he contado. Pero ella en vez de decir que te había pillado, te contaba la historia. Pero mi madre no era de decir mucha moraleja, pero ella te lo dejaba caer.
Y tú te ibas diciendo, me ha pillado, me ha pillado. La narración a mí me ha llevado a contar a sitios que en principio ni hubiese imaginado, ni hubiese pensado. Por ejemplo, ¿dónde estamos? En el MARC, en el Museo Arqueológico de Alicante. El año que le dieron el premio al mejor museo europeo del año, yo realicé aquí un proyecto muy bonito de narración, con cuentos para adultos, cuentos para niños y toda una biblioteca montada para disfrute del visitante del museo. Y de entonces, pues bueno, guardo estos recuerdos y por eso probablemente estamos aquí hoy. He contado también en capillas, en montañas, en islas, en desiertos, en colegios, en guarderías, en institutos, en universidades, en teatros, bibliotecas, en cumpleaños, pero en cumpleaños he sido regalo de cumpleaños. Fíjate. Tienes que buscar los libros que poca gente coge, libros que no tienen dibujos, la mayoría, para ir a la fuente, para ir al original. Y ver, y a partir del original, leer varias versiones, ver cuál te gusta más, cuál te casa más, con tu tono, con tu estilo. Yo también voy mucho a mi memoria, que me contaban en casa. Si es cuento popular, la adaptación es muy rápida, porque al cuento popular no le sobra nada. Es como una piedra del río que el agua y el paso del tiempo le ha quitado las aristas, le ha quitado lo que le sobra y sigue siendo una piedra, con las cualidades de piedra. Entonces el trabajo es meterme en la piel del protagonista, acompañarle en su viaje, ver los paisajes, oler lo que huele, ver por dónde pisa, sentir frío si él siente frío, porque luego lo que yo quiero es, te cuento lo que veo para que veas lo que cuento. Entonces yo busco en mi cabeza imágenes. Ese texto yo lo tengo que pasar a imágenes, entonces yo acompaño al protagonista allá donde va, porque luego cuento lo que le ha pasado, no cuento lo que he leído. Cuando cuento un cuento de autor, sí que hay que hacer primero un proceso de limpieza. Según qué autor sea, es mayor o menor, pero tienes que quitar la parte, porque lo tienes que pasar a oral. Y la parte literaria la tienes que limar para poderlo contar sin que pierda la esencia que el autor ha querido imprimirle al texto. Yo no modifico el relato de un autor. No tiene sentido que a mí me guste un cuento publicado y escrito por otra persona y que yo lo cambie. Si me gusta, me gusta. Lo único que tengo que hacer es cambiarle el modo narrativo, que es diferente. Es el código narrativo, pero siempre respetando, y a partir de ahí hago el mismo proceso. Voy a vivir esa aventura con el protagonista, voy a ver cómo es su casa, voy a ver cómo son sus zapatos, cómo camina, qué día hace, para contarlo. Está muy de moda que los cuentos tengan un objetivo, una finalidad, una pedagogía, una moraleja, que mi niño se muerde las uñas, ¿qué cuento puedo contar para que deje de morderse las uñas? Que tengo un niño inquieto, ¿qué cuento puedo contarle para que se esté quieto, para que se duerma? Y entonces se busca el cuento receta mágica. Y hay que contar, contar y contar. Lo que venga después, si tiene que venir, vendrá. Pero el objetivo es contar y escuchar. Yo te voy contando y te voy llevando de viaje y te voy presentando personajes y te voy creando problemas y los vamos resolviendo. Y te voy acompañando al protagonista y además te invito a que te vengas y vamos a ver qué le pasa. Y vamos a sorprendernos y vamos a emocionarnos y vamos a asustarnos. Ese es el objetivo. Pasar ese rato en compañía de tantos protagonistas. Evidentemente, yo elijo que te cuento y elijo que me cuento, porque no olvidemos que yo también me cuento. Y yo elijo
No solo que te va a gustar a ti, sino que me gusta a mí para contar. Y después, pues ya veremos si te duermes, si te despiertas, si te dan ganas de saltar, si te quedas pensando, si 3 días después, 3 semanas después, 3 meses después, caes en algo que pasó en el cuento y dices, pues igual va a ser esto. Porque los cuentos son para rumiarlos. Tienen digestión lenta los cuentos.